Un fuerte aplauso para despedir y en agradecimiento al ritual que nos presentó la danza Tezcatlipoca de aquí de Tamazula. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Honorable Ayuntamiento de Tamazula, en coordinación con el Museo Hermano Sáizar, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia Arqueología del Sur de Jalisco. Tengo el honor de presentarles a las autoridades que hoy nos acompañan, el presidente municipal, el maestro Francisco Javier Álvarez Chávez. La maestra Sandra Cristina Padilla Zamora, presidenta del sistema DIF. Licenciado Juan José Navarro Patiño, síndico municipal. La doctora Laura Gabriela Jiménez Íñiguez, regidora. Ciudadano Eduardo Moreno Hernández, regidor. La licenciada Bertalicia Casillas Cárdenas, regidora. Técnico Superior Universitario Raúl García Carmona, regidor. Ciudadano Salvador Magaña del Toro, regidor. El regidor licenciado César Uciel Ochoa Guerrero. Licenciado Julio César Ruiz González, regidor. Ciudadano Víctor Hugo Munguía Pérez, regidor. Licenciado Juan Manuel Delgado de la Cruz, tesorero municipal. Licenciada Sandra Ivonne García Ábalos, directora de la Casa de la Cultura. Licenciada Ariana Lucrecia Dávila, directora del sistema DIF. María Chávez Torres, encargada del Museo Hermano Sáizar. El arqueólogo Otto Schondube Baumbach. Al igual, agradecer la presencia del personal del Ayuntamiento, de la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula, personalidades aquí presentes, al igual que a los medios de comunicación, agradecerles su presencia. Otto Schondube Baumbach, nacido en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1936. Arqueólogo investigador. Tiene maestría en antropología con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es curador de arqueología del Museo Regional de Guadalajara e investigador en el Centro INAH, Jalisco. Además, coordinador del proyecto arqueológico Cuenca de Sayula, bajo los auspicios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara y Ostrom, de Francia. Otto Schondube Baumbach ha realizado trabajos de arqueología de campo, teniendo el privilegio de ser protagonista de algunos momentos extraordinarios de la arqueología en México, como trasladar las piezas del antiguo Museo Nacional a su nueva sede en el Museo Nacional de Antropología, cuando se mudó de la calle de Moneda a Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Descubrir una estela en la cima del Nevado de Toluca. Rescatar un zompantli en Tlatelolco. Hacer salvamento, rescate de objetos o estructuras prehispánicas en la presa del Infiernillo, o excavar y consolidar una pirámide en San Felipe Los Alzatl, en Michoacán. Ha publicado libros y artículos en diversas revistas especializadas y de difusión desde 1968. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Antropólogos, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, de la Comisión Nacional para la Conservación del Patrimonio Nacional, entre otras. Ha recibido la medalla Severo Díaz, otorgada por la Sociedad de Geografía y Estadística por investigaciones realizadas, el Premio en Jalisco en Ciencias en 1997, el Premio Columna de Oro por los trabajos en estudios sociales otorgados por el diario 8 Columnas
y el reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Educación Pública a sus trabajos a otorgarle el nombre a la Sala de Arqueología del Museo Regional de Guadalajara. Entre los galardones que ha recibido Shondube se encuentra el Premio Jalisco en la categoría de Ciencias, el Premio Ciudad de Guadalajara, entre otros, y agregándole a la lista de figuras que reciben el homenaje de ARPA Phil en el marco de la Feria Internacional del Libro, el encuentro editorial más importante de habla hispana. Para comenzar con esto, le cedo el micrófono al presidente municipal, el maestro Francisco Javier Álvarez Chávez, nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia de mis compañeros regidores, de mis compañeros directores, jefaturas, de todas las personalidades aquí presentes, de los estudiantes de las diferentes escuelas. Y estamos muy contentos aquí en Tamazula de recibir a nuestro amigo Otto Shondube, maestro universitario de la Universidad de Guadalajara, con una trayectoria y reconocimientos muy importantes a escala estatal y nacional. Él fue alumno de la Escuela Nacional de Antropología de la Ciudad de México, maestro universitario en la UNAM, en la Universidad Panamericana, en el Colegio de Michoacán y actualmente en la Universidad de Guadalajara, el CUSH, en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por estar aquí en Tamazula. Él nos va a hablar de la arqueología, 10,000 años antes de la historia, 10,000 años de la prehistoria, la arqueología en su contexto nos habla de la historia por objetos y ya la historia es por manuscritos. Entonces nos da mucho gusto tener aquí una persona muy culta, muy respetable por la comunidad universitaria y científica, y es un honor tenerlo aquí. Agradecer la presencia también de nuestra directora de la Casa de la Cultura y nuestra directora, jefatura del museo, Mari Chávez, y la compañera directora de la Casa de la Cultura, que atinadamente están organizando este evento que le da mucho realce a nuestro ayuntamiento. Esta conferencia va a ser de mucho realce para que nuestros ciudadanos del municipio la vean a televisión, los que no están aquí presentes la vean por televisión, por cable, de Canal 6, a través del Canal 52 del ayuntamiento, y eso también va a ser de mucho conocimiento para nuestra gente. Gracias por su presencia. Agradecemos las palabras del presidente municipal y de igual manera cedemos el uso del micrófono a María Chávez Torres, jefatura del Museo Hermano Sáizar. Estoy muy contenta de que hayan asistido a este llamado, el llamado que nos hace la historia, nuestras raíces, digamos la sangre azteca, tolteca que llevamos nosotros, tal vez es lo que nos tiene aquí reunidos. Pues para mí es un honor que esté aquí el señor Otto Shondube. ¿Por qué? Porque tiene un bagaje de conocimientos impresionante, tiene una memoria que la he ejercitado de una manera, digamos, extraordinaria, y creo que nosotros somos afortunados de estar aquí en este momento porque vamos a aprender, a conocer y a disfrutar lo que es la historia de nuestro territorio en el área sur de Jalisco, ya que Don Otto nos va a ilustrar de una manera que solamente él sabe hacerlo. Muchísimas gracias a todos, gracias a las autoridades, gracias María por haberme invitado a dar esta charla y por hacerme venir al pueblo de Tamazula. Lo sigo llamando pueblo, como le decía también mi padre. Yo creo que la palabra a veces trae muchos recuerdos e implica muchísimas cosas, aunque pues Tamazula ya ha crecido bastante. Yo siempre presumo de Tamazula como
la ciudad en la que pasé mi infancia, a la que me trajeron de brazos y donde pasé años muy felices compartiendo muchas de las cosas que después haría en mi vida. De hecho, mucho de dedicarme a la arqueología se la debo a mi abuelo materno, Rodolfo Baumbach, que como todo agricultor en sus tiempos, al hacer obras de canales o demás, pues por ahí le salían monitos, tepalcates. Y él también empezó a juntarlos y a tratar de ver qué era lo que esos objetos le podían decir. Yo voy a hablar del pasado de Tamazula y su región, es decir, del sur de Jalisco, sobre todo de las épocas o muy antiguas o de más o menos qué fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron a estas tierras. La tierra cuyo nombre, pues ustedes ya saben, quiere decir lugar de sapos, lo que implica humedad dada por el río y otras cosas, pero también se trata de un sapo, no cualquier sapo, sino de los sapos grandototes que existen aquí en Tamazula, que son los que en náhuatl, en la lengua mexicana, se llaman tamatzolin, y que también existían la tradición de que si uno los agarraba le iban a salir mezquinos. Lo que sí, este sapo pues es un sapo tóxico, y no sé si alguno de sus perros haya puesto a jugar con alguno de ellos y después le haya dado un telele. Las tribus de la región del Amazonas, por ejemplo, usan las glándulas venenosas de unas ranitas para hacer su famoso curare. No dudo que también aquí los tamazultecas antiguos usaran el sapo con ese propósito. ¿Cómo vamos al pasado de los pueblos? Podemos llegar por dos caminos. Uno es a través de las fuentes históricas, lo que escribieron los españoles, tanto conquistadores de espada como conquistadores de cruz y rosario, es decir, lo que encontraron los primeros europeos que llegaron a estas regiones. O podemos llegar, porque los indígenas no tenían en su mayoría historia escrita, a través de los objetos. El arqueólogo trabaja fundamentalmente con objetos. Y ciertamente nos gusta encontrar cosas que consideramos valiosas o bonitas. A mí me tocó encontrar un bellísimo cascabel de oro en el cenote sagrado de Chichén Itzá. O imagínense ustedes a Caso, cuando abrió la tumba 7 y encontró los tesoros que ahora pueden ver en la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. O como recientemente, pues mi compañero Matos nos habló de las grandes ofrendas encontradas en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Pero sin embargo, nosotros no buscamos propiamente cosas porque sean muy bonitas o porque sean muy valiosas. Las buscamos porque ellas nos dan un mensaje de cómo se vivió antes. Y entonces, a través de una serie de fotos y demás, voy a tratar de hablar de esta región y fundamentalmente del área conocida en el momento de la conquista como la provincia o las provincias de Tamazula, Tuxpan, Zapotlán. Y la mayoría de los datos son los que estuve recopilando cuando hice mi tesis y caminé mucho en esta región. Subí cerros, me fui a pie a Jilotlán de los Dolores porque no había camino carretero, a veces me ayudaba un burrito a cargar mi mochila. La región que propiamente estudié, y fundamentalmente la estudié teniendo como punto central la región de Tamazula. El concepto de región central, el concepto
muy usado por las culturas indígenas de llamar a estos puntos centrales los ombligos del mundo, es decir, los puntos de referencia principales, es interesante. Te quería agregar, viendo este plano, que en nuestras historias, y no dicen mentiras, algunas veces sí, pero normalmente los jaliscienses ligamos a nuestro territorio con la historia de la Nueva Galicia. Y esto también es interesante y propio para ciertas partes de Jalisco. Pero aquí donde estamos nosotros ahora, parados o sentados, no fue parte de la Nueva Galicia. Nosotros fuimos parte de la Nueva España, los territorios de Tuxpan, Colima y Tamazula, Zapotlán, cayeron bajo el dominio de los capitanes de Hernán Cortés. Que habla de estas conquistas y de cómo se desarrollaron este territorio, lo escribió el maestro de una maestra mía que se llamaba Carl Sauer. Este señor también anduvo por Tamazula. Se subió al cerro de San Francisco, que todos conocen, y en uno de sus escritos dice que él está seguro que en esta región fue una de las primeras áreas en que los españoles practicaron trabajos de minería y extracción de metales. Este es un mapa que aquí no van a apreciar mucho, aparece en mi tesis y lo encontré en el Archivo General de la Nación. Es un mapa hecho por un señor de nombre Miguel Joseph Pérez Ponce de León, y es del siglo XVIII. Este tal Miguel Joseph Pérez Ponce de León era hijo del alcalde de Colima. Y fíjense en el apellido, Ponce de León, ¿de qué es apellido este nombre? De español, pero es el apellido de la primer gobernadora del país, doña Griselda Álvarez Ponce de León. Entonces, hecha por un antecesor de ella. Este es un mapa raro, y ahí aparece Tamazula, aparece Zapotlán, y sobre todo terrenos en el área del llamado corregimiento de Jilotlán. Bajo corregimiento quiere decir que los derechos de estas tierras iban directamente al rey. Y también narra una historia ya más próxima de un poblado famoso por sus músicos y por su birria, Tecalitlán. Tecalitlán fue fundado ahí porque Colima, como alcaldía, tenía problemas de territorio con los alcaldes de Tuxpan y Zapotlán. Entonces, fundó Tecalitlán para marcar su raya. La última vez que anduve en Tuxpan me contaron que siguen teniendo problemas con los de Tecalitlán por límites de tierras. Pero aquí, este mapa también nos muestra muchos reales de minas, es decir, lugares donde se explotaron minerales. Y el señor Pérez Ponce de León platica en su escrito que encontró lo que él llamó tajos, es decir, cortes, excavaciones, del tiempo de la gentilidad. ¿Qué quiere decir eso? Del tiempo en que los indígenas eran todavía paganos. Es decir, que los indígenas extraían metal. Y en otras fuentes encontré que los indígenas de Tamazula en el siglo XVI le querían a veces pedir ciertos favores a Nuño de Guzmán, que ya tenía vara grande en la audiencia, en el gobierno, y entonces le mandaban
de regalito, así abajo de la mesa, platos y objetos de plata que se hacían en este lugar. Es decir, dádivas para que el gobernante se portara bien con ellos. Y a la derecha están los nombres de muchas poblaciones que ustedes encuentran. Entonces, lo que traté de recorrer cuando me fui a Jilotlán de los Dolores en aquel tiempo. Y en los tiempos que yo llamo pacíficos, en donde uno podía andar de vago en la sierra, en los campos y metiéndose a todos lugares, pero que ahora es bastante peligroso meterse por esos rumbos. Ese es el plano que desarrolló este antropólogo Sauer, que es uno de los principales investigadores que relaciona el desarrollo de los grupos humanos con los recursos que tiene la región. Y ahí ven, como ombligo de la región, pues a nuestro querido papá, el volcán, y fíjense bien cómo lo llamo, volcán Colima. ¿Saben por qué se llama el volcán Colima? Muchos dicen que porque está en el estado de Colima, ¿no? La mayoría del volcán Colima está en Jalisco. El estado de Colima se llama así por el nombre del volcán y no al revés. Y Colima quiere decir donde manda el viejo, de Coli viejo, que es lo mismo que el dios Huehueteotl, el dios del fuego. Pues qué mejor morada para el dios del fuego que el volcán. Y otra fuente del rumbo de Tuxpan nos habla que los indígenas tenían un adoratorio a la madre Tonan o Tonatzin, la misma que se veneraba en el Cerro de Guadalupe, y que ahí los indígenas de esta región le iban a pedir a esta diosa que pusiera en orden a su hijo, el dios del fuego, para que no les diera tanta lata con sus temblores y con su lluvia de ceniza. Pero vean cómo los españoles llegan a Tamazula en 1522, 1523. En realidad, yo no sé cómo le hacían los españoles. Prácticamente Cortés acababa de conquistar Tenochtitlan. Y eso de lanzarse a un territorio desconocido con tan poca gente y demás, pues es muy aventurado. Pero él quería llegar al Mar del Sur y de esta región había oído hablar por los gobernantes de Michoacán, el Calzoncin. Porque hay otra fuente que se llama La Relación de Michoacán, que se narra como uno de los últimos Calzoncins vino, y si no él, sus capitanes, esto se atribuye a un señor llamado Tzitzipantaccuaré, un nombre muy sonoro, ellos conquistan la región de Tamazula. O sea, cuando los españoles llegan, sí había un señor local, pero este señor pagaba tributo al gobernante de Michoacán. Y los michoacanos conquistaron esta región buscando sobre todo metales, plata y cobre, y otra cosa muy importante, la sal de las playas de Sayula. Teniendo al volcán como, o en este caso, el Nevado, como eje, pues nuestro paisaje de esta región va desde 4.300 metros de altura y las tierras de Tamazula que dominaban a Jilotlán, pues se extendían hasta alturas de 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, acuérdense, pues entonces no había caminos, más que veredas, no había bestias, y los gobernantes de estas cabeceras
trataban de tener lo que ahora llamamos nichos ecológicos, de los que pudieran obtener los productos que necesitaban. El indígena era bastante listo y no deseaba dejar su destino en manos ajenas. Entonces deseaba obtener, y por eso extendía sus controles a las tierras donde podía tomar sus cosas. Esa meseta entre el principio de la foto y el pico es la meseta de los chayotillos. Ahí su servidor trató de subir, no lo logró. Pero hay evidencias de que ahí existía un santuario al dios de la lluvia, a Tlaloc. Y en la mitología mexicana, las montañas altas siempre son la residencia del dios de la lluvia y de sus servidores, los tlaloques. Las montañas son donde nacen los ríos, las montañas es donde se juntan las nubes, y de hecho uno de los grandes santuarios en el México central está en el llamado Cerro Tlaloc. Y la estela que mencionaron que hallaron, o que hallé en el Nevado de Toluca, es en un santuario a estas deidades. Ahí está Cleofas Nápoles, y ahí está en un lugar cercano a Tuxpan, que se llama Tizatirla. Todo eso blanco son esqueletos microscópicos de animalitos acuáticos. Es decir, en esa área hubo un gran lago en la época antigua. Y ahí les va una pregunta de los 10,000 pesos. Esto se sigue usando como aislante, para filtros, para pinturas. Y en realidad era la materia prima para hacer lo que nosotros llamamos ahora en las escuelas gis. Mi pregunta es, ¿por qué a esto nosotros le llamamos gis con el término español y en España le llaman tiza con el nombre mexicano, náhuatl? ¿Seguimos? Esto es un poquito en otro lugar, pero aquí también un doctor, si no me equivoco, el doctor Ursúa, coleccionaba los huesos fósiles que se hallaban en la región. Aquí aparecían mucho en La Morita, en los paredones de Soyatlán de afuera, y en un poblado cuyo nombre me gusta mucho, más que poblado ranchería, San José de las Tinajas, no sé si han oído hablar de él. Por cierto, ahí en San José de las Tinajas hallamos un hueso fósil que mostraba evidencias de haber sido trabajado por el hombre. Y estos huesos pues tienen al menos 10,000 años antes de Cristo. Estos son los huesos que encontramos en las playas de Chapala. Un esqueleto completo de un paquidermo, un gonfoterio, pariente del mamut. Y se murió pues un poquito de viejo, y ahí al centro, una evidencia de esta vejez o de su debilidad, es una vértebra ya con tumores óseos. ¿Seguimos? Y estos ya son, si no huesos de cristianos, sí, huesos de seres humanos, de indígenas. Y los 4 huesos que están ustedes viendo son el mismo hueso. Es un húmero. Pero arriba tienen un hueso con esta enfermedad que ahora, ¿cómo le llaman cuando se? Osteoporosis. El oscurito del medio es un hueso de una persona que padeció sífilis, que existía en épocas prehispánicas. El otro es un hueso normal, común y corriente, sin enfermedad. Y el de abajo es el mismo hueso, pero de un enano prehispánico.
sea que también los huesos nos hablan de enfermedades, nos hablan de sufrimientos y nos hablan también si la persona se alimentó bien o mal. Otra más, vamos a irnos más a prisa. Estos son un hallazgo que hicimos en Ciudad Guzmán, pero con Cleofas Nápoles, en la región aquí de Tamazula, también encontramos otros y un poquito más coquetos porque no estaban sueltos. Cada cráneo estaba en una cazuela o apaste tapado con otro apaste. Entonces son cráneos trofeo, cráneos de personas sacrificadas y algunos de ellos decapitados porque abajo del cráneo aparecen las primeras vértebras. No todos los analizamos, pero algunos sí los vieron los colegas y casi todos son cráneos masculinos y de alrededor de 23 a 30 años.